Buenas noches para todos. Les habla la pastora Gloria Rosaura Paca de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Doy gracias al Señor por el privilegio de poder compartir la palabra de Él y todo lo que estamos aprendiendo durante este proceso, como lo ha trabajado el pastor en toda su temática. Hemos visto lo que hemos trabajado, que la vida debería ser justa, la justicia del Señor, las clases de ira, pasiva, agresiva, firme, la conexión entre el cuerpo y el alma, el espíritu, la historia de agravio, los tipos de mentalidad, cómo sanar la mente, por qué el estímulo y la respuesta nos hace humanos, cuál es el mejor camino que debemos elegir y todo lo que es relacionado con el origen de la amargura. O sea, todo esto tiene que ver con el perdón, perdonar para vivir. Porque no solamente es que tengo un problema y voy a perdonar, sino que tengo que tener las estrategias basadas en la Biblia, porque todos son basadas en la Biblia, de cómo sanar y cómo perdonar. Hablamos también de la raíz de amargura, porque siempre que hay una falta de perdón hay una raíz de amargura, pero nosotros hemos estado hablando de ese perdón, no solamente el que marcó nuestras vidas, sino de las cosas cotidianas que suceden en el trabajo, en el hogar, con mi amiga, con mi primo, con mi hermano, con mi abuelita, con todo el mundo. Y nosotros siempre pensamos que la vida debería ser justa y que nosotros somos los que tenemos que mirar si culpamos a otros o no, siempre culpamos al otro de todo lo que hacemos y no nos damos cuenta que nosotros, con la ayuda de Dios, Él tiene el control de nuestras vidas y si nosotros le damos el control de las vidas a Él, pues Él es el mejor camino. El tema de la noche es, elígeme el mejor camino. Entonces, vamos a ver la historia de Saulo de Tarso, Pablo, y por eso se llama Elige el mejor camino. ¿Cuál fue el camino que él eligió? ¿Cuál fue el mejor camino? Entonces, todos conocemos la historia de él. A grandes rasgos, no la vamos a decir, sino vamos a entrar un poquito. Sabemos que nació del año 5 al 10 después de Cristo, es descendiente de la familia de Benjamín, judío, israelita, era de la ciudad de Tarso, de la provincia de Sicilia, perteneciente al mundo judío, al mundo griego. Nació en una familia de artesanos muy acomodados, de cultura helenista, y fue enviado a Jerusalén a las mejores escuelas, la del famoso Gamaliel. Adquirió estudios de formación de teología, filosofía, jurídica, mercantil, lengua, hablaba griego, griego koiné, latín, arameo, era un hombre muy preparado. Y fue perseguidor ¿de quién? Pues de los cristianos. Sabemos que él estuvo en la lapidación de Esteban y todo lo que él hizo en contra de los cristianos. Pero vamos a hablar un poquito hasta ahí, ahí lo vamos a dejar y nos vamos a remitir a Hechos 9 y vamos a hacer una pequeña, ya una reseña histórica con lo que hemos visto y con lo que vamos a ver. ¿Qué quiere decir esto? El camino que él había elegido, porque él no conocía de Cristo. Entonces él, como era tan preparado, tan estudiado, tenía todo, era romano, era judío, era preparado, pero también era un gran personaje dentro del mundo militar. Entonces, ¿qué hacía él? Siempre estaba en contra de los cristianos y siempre hacía pues cosas tremendas. Entonces, pues no, pues él no era querido por la gente cristiana. Pero se desató algo muy importante en la vida de él, como nos pasa a nosotros y como nos ha pasado a algunos, porque otros no hemos dejado que Dios tenga ese despertar en cada uno de nosotros, pues nosotros decimos ser creyentes, ser cristianos, pero en realidad nosotros no hemos dejado que el Señor trabaje en nosotros. Y vamos para Hechos 9 y como siempre vamos a darle primero gracias al Señor, vamos a leer su palabra, vamos a aprender de Hechos 9, de la conversión de Pablo y vamos a darnos cuenta cómo la podemos poner en nuestra vida, ¿sí? Hacer una similitud entre la vida de Pablo y la nuestra. Antes de conocer del Señor, cómo era Él, ¿cierto?, en su vieja naturaleza y luego en su nueva naturaleza.
Papito Dios, Señor, en esta noche te damos gracias, te bendecimos, te alabamos, te damos toda la gloria y la honra, Señor. Te pedimos que tú hables a nuestro corazón, a nuestra mente y a nuestro espíritu, Padre Santo, bendito, y que seas tú dándonos un corazón bondadoso, misericordioso, Señor. Que tú nos permitas, Señor Padre poderoso, a través de tu palabra tener un cambio, una transformación genuina, Señor, un arrepentimiento genuino, Señor. Que aprendamos a verte con los ojos espirituales, Padre poderoso del cielo. En esta noche nos quedamos con la bendición del Padre, el amor del Hijo y la guía del Espíritu Santo. Amén y amén. Entonces, vamos a leer la conversión de Saulo. Saulo, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en la tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y dijo: Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es de dar coces contra el aguijón. Él, temblando temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, y así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama a la derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí que él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Aún aquí tiene autoridad de los principados sacerdotes para prender a todos los que le invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo mostraré cuánto les es necesario padecer por mi nombre. Y fue entonces cuando Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiéndose tomado el alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y dice: Saulo predicaba en Damasco, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba a Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principados y sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Entonces mire qué hermoso ese Hechos 9, la conversión, y eso nos ha pasado a todos en determinados momentos cuando escuchamos la voz del Señor, cuando Él nos dio la oportunidad de recibirlo y de ser hijos de Él, ¿cierto? Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hijos de Dios. Entonces así ha hecho con nosotros. Y después de que pasó, que Él escribió
Hechos y 14 epístolas, y ya sabemos que escribió Filemón, Timoteo, Gálatas, Colosenses, Romanos, Filipenses, Efesios, Filemón, y él anduvo predicando el Evangelio por Grecia, Asia Menor, Siria y Palestina. O sea que mire que nosotros no sabemos el propósito que el Señor tiene en nosotros. ¿Y que por qué llevo a colación esto? Porque dice el mejor camino. El Señor sabía el propósito que él tenía para Saulo, que después fue llamado Pablo. Y sabía que podía predicar y sabía que era un hombre de fe, que un hombre que todo lo que él había vivido y todo, y fue perdonado. Y al recibir al Señor fue transformado, fue renovado. Y toda esa sabiduría e inteligencia que Dios le dio fue para ir a predicar pues en diferentes, en Asia Menor, Asia Mayor, en el continente. Mejor dicho, le faltó lo que nosotros no hacemos ni con el vecino, porque a veces nos cuesta. Y en ese tiempo no había avión, no había Transmilenio. Él por todo lado predicó la palabra del Señor. Claro, después de tener ese testimonio que él tuvo tan difícil, pues a la gente le parecía increíble que un hombre que atacaba a los cristianos ahora estuviera orando en el nombre de Cristo y diciendo que él era el Hijo de Dios. Pero así es la vida y nosotros también, a nosotros se nos olvida que el Señor, uno dice, ay, yo busqué al Señor y llegué a la iglesia, el Señor nos buscó, nos eligió y tiene un propósito. Y a veces nosotros nos salimos del propósito del Señor. Y el mejor camino pues es el perdón, porque el Señor lo perdonó y lo vemos muy claramente en Jesús, en el ejemplo de la cruz, que somos salvos por gracia y que por medio de Jesús el Señor nos dio, Jesús nos dio la reconciliación con el Padre. Por eso dice en la palabra en Juan 6:14, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y vamos al Padre a través de Jesús. Siempre llegamos al Padre porque Él es nuestro intercesor, es abogado de nosotros ante el Padre. Entonces nos damos cuenta que el Señor ha perdonado nuestros pecados y de eso vamos a hablar, porque muchas veces nosotros ya elegimos perdonar, pero aún nosotros mismos no nos hemos perdonado. El Señor ya ha perdonado todo. Cuando nosotros llegamos a Él y pedimos perdón, o sea, de corazón, genuinamente, tenemos un arrepentimiento genuino, nosotros, ¿qué hacemos? Volvemos al pasado. Volvemos a esa situación de la vieja vida, de la vieja naturaleza. Y nos olvidamos que el Señor ya hizo todo en la cruz y que ahora el trabajo es nuestro. Exigimos tanto al Señor, a nuestro Padre Celestial, le clamamos tanto a Jesús, pero no hemos trabajado en nosotros. Entonces, lo que hablamos de nuestra historia de agravio, se puede suscitar en determinadas situaciones, o no podemos decir que es la que marcó nuestra vida. Cuando nosotros en la niñez tuvimos un maltrato físico, psicológico, fuimos algunos maltratados por los padres, ¿qué pasa? Nosotros como seres humanos no aprendimos a tomar decisiones porque nuestros padres, en el tiempo de antes, una joven tenía que casarse, ¿cierto?, con el hombre que el papá y la mamá indicaran, o la mujer también. Entonces, ¿qué pasaba? Que no tomaban decisiones, les era difícil tomar decisiones en la niñez y cuando llegaban a la edad adulta, pues se les dificultaba. Entonces, muchas veces nosotros tomamos decisiones por temor y no con sabiduría, precisamente por lo que hemos vivido. Pero cuando llegamos al Señor ya contamos todo lo que nos sucedió, el testimonio, si fuimos agredidos, si fuimos hijos de padres adictos o alcohólicos, todo lo que hemos transcurrido, porque cada persona tiene su mundo y tiene su vida, pero no nos podemos quedar en el pasado, tenemos que avanzar. Sí, porque cuando nos quedamos estancados, pues no estamos aprendiendo lo que dice la palabra del Señor. Fíjense el ejemplo de Saulo. No se quedó estancado, al contrario, mire todo lo que hizo, todo lo que escribió, todo lo que predicó. Utilizó esa sabiduría, esa inteligencia en todo lo que era el predicar y el evangelizar.
Y el Señor tenía un propósito en él porque sabiendo tantos idiomas, el griego koiné, el latín, el arameo, pues le dio esa fortaleza para poder ir por todo el mundo, casi. Entonces, ¿nosotros qué hemos hecho? Nosotros a veces no hemos trabajado ni en nuestro mundo, en nuestra vida. Y dejamos que ese pasado, esas situaciones, como lo hemos dicho anteriormente, tomen el control. A veces no es que estemos repitiendo porque es que la temática va cogida una de la otra. La vez pasada estábamos hablando de pausa y reflexión, que teníamos nosotros que cuando teníamos una contrariedad con una persona teníamos que en el momento estar, pues uno se pone candente, pero tenemos que estar tranquilos, hacer una pausa, hacer una reflexión de qué voy a decir, cómo voy a decir, porque si nosotros ya tenemos un testimonio, si decimos que somos hijos de Dios, nosotros tenemos que ser más espirituales que carnales y tenemos que tener un procedimiento diferente. Entonces, ya dejemos de ser las víctimas, como habíamos dicho, por miedo, porque así nos educaron. Nosotros ya, como somos hijos de Dios, entonces nosotros tenemos que aprender a comportarnos como esos hijos de Dios. El mejor ejemplo, ya decíamos que tenemos que optar por la vida y que es el perdón, y el mejor ejemplo fue en el Señor. El perdón es una ventana que siempre está abierta y es la mejor opción. Para perdonar, pues nosotros tenemos que estar listos, porque es que realmente pues es un proceso, pero nosotros no podemos quedarnos toda la vida en ese proceso, porque cuando detenemos el proceso, perdonar es bendición, ¿sí? Y si nosotros no perdonamos, no somos bendecidos por el Padre Celestial, porque pues estamos en contra de lo que Él dice, tenemos resentimiento, amargura en nuestro corazón, mente entenebrecida, y no estamos actuando según lo que Él nos habla en la palabra del Señor. Entonces, tenemos que tener cuenta que no tenemos que tener un calendario ni nada para perdonar. El perdón es la puerta de la reconciliación y nosotros no hemos entendido eso. ¿Por qué? Si yo tengo un problema con mi esposo, determinado problema, y ya me siento frustrada, no, tuve un pequeño inconveniente, por el que si es lo que se suscita en los hogares, porque es que la vida es un proceso. El matrimonio es como la montaña rusa, sube, baja, tiene adrenalina y vuelve al mismo estado. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que, como dice la palabra, soportando los unos a los otros. Y nosotros no hemos aprendido lo que el Señor nos enseña en su palabra. Si no nos frustramos, que nos miraron, que nos hicieron, sí puedes por un momento tener esa situación. Pero si eres un hijo de Dios, tienes que luchar contra los gigantes. Porque ya tienes que haber trabajado en tu mente, tienes que saber si eres espiritual, si eres carnal, tienes que mirar cómo está tu proceso de perdón, cómo está tu corazón, y eso solo lo sabes tú. No lo sabe nadie más, y el Señor es el que escudriña el corazón y la mente. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que vivir en reconciliación. Dice la palabra del Señor que hay que perdonar 70 veces 7 a nuestro hermano, se lo dice a Pedro. ¿Y qué pasa? Que nosotros no, eso terrible. Siempre nos atoramos en cosas tan pequeñas, habiendo tantas situaciones tan difíciles para otros. Entonces quedamos atrapados, estancados ahí. ¿Dónde está la sabiduría y la inteligencia espiritual que Dios nos ha dado a través de su palabra? ¿Dónde está? Ahí nos tenemos que preguntar por qué hemos elegido el camino. Siempre tiene que existir la restauración. No se puede amar sin perdonar. Si yo digo que amo al prójimo, que amo, pero no he perdonado, no amo realmente, porque son los mandatos del Señor. Amarás a tu Dios y al prójimo como a ti mismo. Y nosotros siempre no nos podemos quedar en una situación estancados, terminar un hogar, terminar hacer toda esa serie de situaciones. A veces nos comportamos como niños cuando tienen pataletas, sabiendo que la palabra de Dios edifica y transforma. Si tú te reconciliaste con esa persona, perdónale, escúchale cuando esté bien, se dialoga, se habla, se mira la situación, pero nosotros no podemos quebrantar, o sea, acabar con un hogar, acabar con la dignidad de una persona, de un hijo, del primo, del empleador, del jefe, bueno, en fin, porque nosotros no sabemos perdonar. Por eso lo dice en Mateo 6, 14, en la oración que Él nos enseñó, el modelo de oración, la del Padre Nuestro.
Perdona nuestros pecados así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nosotros cerramos las puertas, ponemos una pared cuando no perdonamos. Siempre tiene que existir una reconciliación, siempre. Perdona y seréis perdonados, lo dice en Lucas 6:37 también. Perdona y seréis perdonados. El perdón es un bálsamo del alma de Dios, pero hay algo aún más hermoso. Nosotros somos la iglesia, la esposa del Señor, y nosotros también tenemos que tener ese bálsamo, ese aceite que quema, que da fuego, y es el fuego del Espíritu Santo, y ese fuego llega al corazón de Dios. Y así podemos ser perdonados. Entonces, ¿cómo decimos que amamos a Dios cuando nos sentimos tan frustrados? Cuando nosotros, cuando amamos al Señor, tenemos que tener una vida totalmente diferente. Por eso puse el ejemplo de Saulo. Agredía, lapidaba, enfrentaba tantas cosas, pero el Señor lo utilizó como un instrumento para evangelizar las naciones. Y perdonó. Y a su vez él también, pues, en agradecimiento, porque nosotros tenemos un espíritu de desagradecimiento, que eso es lo que está mortificando al pueblo cristiano. Nosotros no agradecemos todo lo que Dios, eso que Dios hizo, o sea, lo decimos como recitar el rin-rin de Nacuajo, como no, nosotros tenemos que sentir que Él dio la vida por nosotros, que ya esos gigantes, que todos esos pecados fueron a la cruz y quedaron allá, y ahora somos nuevas criaturas. Perdonar no significa dejar que el mal triunfe, ni pisotear, ni ser injustos, sino que es el objetivo más claro es que si perdonamos siempre a nuestros enemigos, viene la bendición del Señor, y eso lo vemos en Deuteronomio 14, ¿sí? Las bendiciones en la alacena, en la canasta, en el trabajo, en todo. El quinto libro de la ley del Señor, quinto libro de la Biblia. Y nosotros vemos ahí todas las bendiciones. Serás bendecida la canasta, serás bendecida toda la cena, serás bendecida en los campos. Si nosotros perdonamos, mire, si nosotros supiéramos el poder tan grande que tiene perdonar, mejor dicho, eso tendríamos un corazón, y eso es lo que el Señor manda, que haya una coinonía dentro de los hermanos, pero la falta de amor está dentro y fuera de la iglesia. Por eso es que nos vemos así, ¿cierto? Porque siempre nos vemos así como deprimidos. Sí, uno puede pasar por una situación, pero es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Nosotros le damos lugar al enemigo. Abrimos esas puertas con temor, con miedo, angustias, tristeza, desesperación. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y así lo hacemos. Entonces, en Mateo 23 también encontramos que perdonar de corazón, y el que perdona tiene un corazón misericordioso, y eso nos ha enseñado Dios, que tenemos que tener un corazón misericordioso. Si nos vamos a Mateo 5:23, ahí lo encontramos. Si el Señor nos ha transformado y nos ha cambiado, nosotros ¿qué mentalidad tenemos? Una mentalidad espiritual, ¿cierto? Ya no estamos en la carne, estamos en la carne, pero nosotros tenemos que tratar de vivir una santidad, y somos apartados para el Señor. Entonces, siempre hay que pedir perdón, y hay que aclarar toda situación para tener paz. Y eso es lo que tenemos que hacer siempre, aclarar las situaciones para sentir la paz que tanto necesitamos. Entonces, es importante que nosotros pongamos a trabajar. El hombre tiene que tener 3 situaciones en las que debe tener cuidado, y el hombre debe perdonar en estas 3 situaciones. Cuando aceptamos a Cristo como Salvador, nuestros pecados son perdonados y sentimos el amor de Dios y las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Ante quien hayamos pecado o ofendido, debemos pedir perdón, ¿cierto? Pedir perdón a Dios y pedir perdón y reconciliarnos con nuestro hermano. Porque si nosotros no pedimos perdón o no perdonamos, seguimos estancados. Y tenemos que tomar esa determinación. Es una decisión, es el mejor camino,
¿cierto? Perdonarnos a nosotros mismos, que siempre lo hemos dicho. ¿Por qué? Mire, ahí también abrimos puertas al enemigo, porque sabemos que el Señor ya nos perdonó, que nos arrodillamos, que pedimos perdón, pero nosotros tenemos un sentimiento de culpa. O sea, no nos hemos perdonado nosotros mismos como seres humanos, aunque ya Dios nos perdonó. Entonces ahí dejamos puertas abiertas al enemigo, porque el enemigo va a aprovechar cualquier circunstancia de desánimo y de todo para estar ahí. Resistir al diablo y él huirá de ti. Y nosotros no resistimos, sino que lo consentimos. Y nosotros no podemos consentir el pecado, porque entonces estamos en la dualidad. Entonces, el origen y la causa necesaria para perdonar. Nosotros tenemos muchos gigantes y tenemos que vencer esos gigantes. Y tenemos que perdonar con naturalidad, como cuando se respira, cuando ya tenemos una mente espiritual, cuando tú ya eres maduro espiritualmente, tú tienes que perdonar a tu hermano. Llámese hijo, nieto, hermano, amigo, jefe. Tenemos que perdonar, porque si nosotros no perdonamos, pues no somos libres, estamos atados. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a perdonar. Y tenemos los gigantes que ya los conocemos, que los encontramos en Gálatas 5, 26 y que todos conocemos, que son, tenemos que pelear contra las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías, cosas semejantes acerca de estas, el cual amonestó, como hemos dicho antes, que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Todos los que practicamos el pecado. Por eso el pecado no hay que consentirlo. Si yo soy una nueva criatura en Cristo, yo tengo que caminar correctamente. Elige el mejor camino. Y el mejor camino es el Señor, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y no vamos al Padre sino a través de Él. Ahora mire, si nosotros estamos con la mente espiritual, entonces tenemos los frutos del Espíritu, que son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Y si vivimos por el Espíritu, también por el Espíritu no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos los unos y envidiándonos los unos con los otros. Entonces, si uno irrita a la persona, también está en pecado. Nosotros a veces provocamos situaciones. A veces siempre culpamos al otro en el hogar, en la pareja. Pero nosotros tenemos primero que mirar qué vida vivimos desde el vientre de nuestra mamá, nuestra infancia, nuestra preadolescencia, nuestra adolescencia, nuestra adultez, para así poder criticar y juzgar al otro y saber en qué posición estamos. Primero tenemos que arreglar nuestra casa, nuestro templo, física, espiritualmente. Si nosotros no estamos alineados física y espiritualmente, la conexión entre el alma, el cuerpo y el espíritu, ¿qué le puedo exigir al otro? ¿Qué estoy dando yo? Si siempre traigo los bultos del pasado. Cuando somos pareja, vamos a hacer un nuevo hogar. Y en ese nuevo hogar no hay cabida sino para las dos personas. Dejarás a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Dejarán uno el hogar para hacer un nuevo hogar con nuevas cosas. No trayendo todo a colación el pasado y lo que viví, y tratar de hacerlo el modelo, copiar el modelo de nuestros pasados, porque nosotros ya como cristianos tenemos que cortar con todas esas situaciones. Entonces tenemos que vencer a los gigantes. Los amigos en la fe son tesoros, son regalos del cielo. Las personas que nos ayudan a tener un cambio, las personas en la fe, son tesoros que Dios nos da, ángeles que Dios pone a nuestro alrededor para que podamos cambiar y transformar. Las personas son regalos del Señor. De pronto, a veces nosotros idealizamos a nuestra pareja, soñamos que sea de una manera y resulta de otra, pero tenemos que aprender del contexto que él viene, que vivió, cómo vivió, para poder entender, o cómo vivió ella para poder entender. Entonces, ahí tenemos que pedir la sabiduría e inteligencia. ¿Sabe por qué nuestra vida no cambia?
porque trabajamos en nuestras propias fuerzas y no en las fuerzas y no con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso hay que interceder por nuestros hermanos, ponernos de rodilla, clamar, llorar, gemir por la iglesia, por nuestro esposo. Pero siempre vimos, a veces es maldiciendo, o sea, maldecir no es decir malas palabras, sino hablar mal. Ay, ojalá le vaya mal, ojalá no llegue, ojalá no consiga, ojalá no. Nosotros tenemos, como humanos, pecamos en esas situaciones. Pero no podemos caer ahí porque eso no enseña el Señor en su palabra. Tenemos que interceder como la intercesión que hizo Abraham por Lot, que está en Génesis 18:24. Yo los invito a que cuando ustedes lean, y yo doy estas citas bíblicas porque por el tiempo no podemos leerlas, pero léanlas. Lo que se lee en Éxodo 34:9, Moisés intercede ¿por qué? Por Israel. Ahora si vamos al libro de Esther, vemos todo lo que Esther hizo por su pueblo con Mardoqueo. Sin intercesión, sin orar, si tú lo haces en tus propias fuerzas, nunca conseguirás nada. Si tú comienzas a contar tu historia a todo el mundo, la gente no te va a resolver esa situación, al no ser que sea una persona, un mentor espiritual o un profesional, un psicólogo, porque quizás de pronto también necesites un profesional. Pero nadie puede resolver tu situación si tú no cambias, si no le das el control de tu vida al Señor. Él es el timón de tu barca, pero tú le has delegado el timón a cualquier persona. Entonces, en eso estamos fallando. Sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Démosle el control. Por eso decía nuestra enseñanza, el título, elige el mejor camino. Y nosotros tenemos que optar por elegir el mejor camino. ¿Y qué nos ha enseñado el Señor? El ejemplo más grande del perdón. Él lo hizo por nosotros para que fuéramos perdonados, ¿cierto? Llevó todo para que nos reconciliáramos con nuestro Padre. Entonces de ahí nosotros tenemos que trabajar muchísimo, muchísimo en ese aspecto. Y si vayan a todas esas citas bíblicas que yo les digo para trabajar, esas citas bíblicas de Mateo 6, también las parábolas, en Lucas encontramos muchas parábolas del perdón, en Mateo, en los evangelios, porque el Señor nos hablaba del perdón a través de esas parábolas tan hermosas. Lo que el Señor quiere es que cambiemos y transformemos nuestra vida, que vivamos la palabra. Y vivir la palabra es perdonar para vivir. Si perdonamos, tendremos un estilo diferente de vida. Y mire todos los temas que hemos sacado con respecto al perdón. Entonces le vamos a dar gracias a Dios por todas las oportunidades que Él nos da. Gracias a todas las personas que escuchan en directo y en diferido estas enseñanzas que son para edificación del pueblo de Dios. No es para los pastores, no. Estos medios para la gloria de Dios se utilizan para evangelizar, para que la gente conozca que hay un Dios poderoso que transforma y cambia. Así como se transformó la vida de Saulo de Tarso a Pablo, así mismo pidámosle al Señor que transforme nuestras vidas y que podamos ser instrumentos para predicar el Evangelio. Entonces vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar. Papito Dios, Señor, en esta noche, Padre Celestial, te damos gracias por todas tus bondades, Señor, por todo lo que tenemos, por nuestra alacena, por nuestros trabajos, por nuestras familias, Señor. Te damos gracias, Señor, por todas tus bondades, por todo lo que tú nos enseñas a través de tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos des un corazón misericordioso, un corazón perdonador, Señor, que tengamos un arrepentimiento genuino, Señor, con nuestro padre, madre, abuelita, pareja, Padre poderoso del cielo. Que tú nos permitas, Señor, Padre, por medio del Espíritu Santo, ver cada cosa que debemos cambiar, Señor. Que no sea por nuestras fuerzas, Señor, sino que sea por el Espíritu Santo de Dios, esa transformación, Señor, Padre poderoso del cielo. Te pedimos que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros como seres humanos, Señor. Hoy te pedimos que tú, Señor, estés en cada hogar, en cada persona, Señor, en todas las personas, Señor, que tanto te necesitan. Hoy pedimos perdón, Señor, por todas las familias, Señor, eclesial, Padre poderoso. Quizás, Señor, por la falta de oración, te pedimos perdón por la falta de comunicación y comunión contigo, Señor. Te pedimos perdón si no hemos evangelizado, Señor. Te pedimos perdón si no hemos transformado nuestra vida y no seguimos y vivimos tu palabra, Señor. Hoy te pedimos perdón por todo, Señor. Llevamos todos nuestros pecados ahí a esa cruz. Pero te pedimos que en el trayecto de esta semana, Señor,
Tú nos muestres todos los pecados ocultos que tenemos, que salgan a la luz, Señor, para ser transformados y cambiados, Señor. Que seamos ese bálsamo, Señor, con ese aceite, Señor, donde hay fuego para el Espíritu, Señor, porque sabemos, Señor, que tú tienes el fuego y el bálsamo, Señor, para cada uno de nosotros, Santo del cielo. Hoy nos quedamos con la bendición del Padre, el amor del Hijo y la guía del Espíritu Santo, Señor. Hoy te pedimos que seas tú tomando el control, Señor, de cada una de nuestras vidas. Amén, amén. Buenas noches, que Dios los bendiga y síganse edificando en la palabra de Dios. No pierdan la oportunidad de mirar el Facebook Live, de leer el devocional, de instruirte en la palabra del Señor, porque así cada vez lo vas a conocer más y cada vez tu vida va a ser transformada, va a ser cambiada y vas a dar valor a las personas que te rodean. Buenas noches.